Cacao, vitaminas, minerales y macronutrientes. Analizamos hoy el cacao, un superalimento por los nutrientes que aporta a nuestro organismo. Estamos hablando de cacao puro, por lo que analizaremos las propiedades de cacao en polvo 100% sin azúcar. No debemos confundirlo con otros cacaos solubles con bajo porcentaje de cacao y alto contenido en azúcares. El cacao puro es rico en muchos nutrientes importantes, analizaremos esto en profundidad, pero para hacer boca. Nunca mejor dicho, destacaremos aquellos en los que su contenido es altísimo. Son estos: hierro, magnesio, potasio, fósforo y fibra, entre otros. Usamos la calculadora nutricional de la web vitaminasalimentos.es. Vemos esos contenidos ingentes por 100 gramos, pero es evidente que no comeremos 100 gramos de cacao puro en polvo. Entonces vayamos a una cifra más realista. 30 gramos es una cantidad razonable para hacerlo, por ejemplo, con leche caliente. Introducimos 30 gramos en la calculadora nutricional y al pulsar el botón Calcular nutrientes vemos su contenido para esos 30 gramos. Para empezar, aporta aproximadamente en 16% de las necesidades diarias de vitamina B9. Pero quizás más importante, por el déficit que solemos presentar de ella, es la vitamina D, de la cual esos 30 gramos nos aportan el 16%. Pero lo más fuerte del cacao está en los minerales. Hierro. Con esos solo 30 gramos de cacao puro estamos ingiriendo el 145% de la cantidad diaria recomendada de hierro. Lo que no está nada mal. Recordemos que el hierro forma parte de la hemoglobina de la sangre, y que ésta participa en el transporte del oxígeno. También mejora el rendimiento atlético, combate el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, ayuda a la capacidad de razonamiento, el aprendizaje o la memoria. Además, su deficiencia produce anemia y graves alteraciones en el organismo. Magnesio. El siguiente mineral en que es rico el cacao es el magnesio. Esos 30 gramos nos aportan cerca de un 43% de la CDR, o cantidad diaria recomendada. El magnesio interviene en los sistemas y aparatos osteoarticular, dental, epidérmico, genital, nervioso, muscular, cardíaco y en los órganos de los sentidos, especialmente la vista. Es antiinflamatorio, regula el ritmo cardíaco. Tiene efectos tranquilizantes, calmantes y sedantes. Ayuda a prevenir la osteoporosis porque contribuye a fijar el calcio. Participa en la destrucción de microbios, virus y toxinas. Combate la depresión. Forma parte del esqueleto, músculos, de los tejidos blandos y de los líquidos corporales. Estabiliza la estructura del ATP, esencial para la producción de energía. Mejora la actividad neuromuscular y el metabolismo de los hidratos. Participa en muchos procesos metabólicos. Potasio. 30 gramos de cacao nos aportar el 33% de las necesidades diarias del mismo. El potasio es importante para el sistema nervioso y cerebro y se le atribuyen propiedades antidepresivas y relajantes. Es fundamental para la multiplicación de células, especialmente en la médula ósea, espinal y tejido nervioso, necesaria para formar la vaina de mielina que recubre las neuronas. Interviene en la excitabilidad muscular y el mantenimiento cardíaco. Además, interviene en el mantenimiento de fluidos e integridad celular. Fósforo. El cacao puro nos provee de casi el 30% del fósforo que necesitamos consumir al día. El fósforo es fundamental para la salud ósea, mejora el estado de ánimo, aumenta los niveles de energía. Participa en equilibrios ácido-base regulando el pH. Fibra. Esos 30 gramos de cacao puro aportan el 25% de las necesidades diarias de fibra. Además de combatir el estreñimiento, la fibra ayuda a reducir niveles de colesterol y de glucosa en sangre. El cacao contiene varios ácidos grasos pero cero colesterol, al ser vegetal. Recordemos que el colesterol solo está presente en alimentos de origen animal. En nuestra web, vitaminasalimentos.es, encontrará importantes herramientas e información para lograr una alimentación consciente. Con la calculadora nutricional usted selecciona un alimento, teclea los gramos consumidos y obtiene los nutrientes contenidos, así como el porcentaje sobre la CDR, que es la cantidad diaria recomendada para cada una de las vitaminas, minerales o de los macronutrientes. También puede consultar por vitamina, por mineral o por macronutriente. Usted selecciona un nutriente y obtiene los alimentos ricos en ese nutriente ordenados de mayor a menor. Y por supuesto con su cantidad y sobre todo con su porcentaje sobre la CDR por cada 100 gramos de ese alimento. Es decir, usted puede consultar qué alimentos tienen mayor contenido en una determinada vitamina, un mineral o un macronutriente.
Además de estas consultas flexibles, la web contiene mucha información sobre este apasionante tema, tanto en texto como en audio y vídeo. Visite vitaminasalimentos.es. Muchas gracias por su interés y atención.